Y arrancamos el día de hoy muy felices por aquí, unas cositas que ya por ahí se van a enterar en algún momento. Y es domingo, Día del Padre para todos los papitos y para las mamitas que también son papitos. Un feliz Día del Padre. Ay, vamos una semana ya. Vamos una semana ya. Es domingo, nos levantamos tempranito. Y el día domingo tiene algo especial para todos los que tienen jardines. Porque casi siempre es el día domingo que lo tomamos para darle una vueltita a nuestras plantitas. Hacer ese pequeño relax terapéutico que a veces necesitamos para bajar todo ese estrés acumulado durante la semana. Y de eso es lo que va el tema de hoy. Soy Javier Mayorga, Adriana Vera, y este es el podcast Mitos, el mito de la mala mano. Bueno, muy buen día a todas y cada una de ustedes, mis reinas bellas, y a todas las personas que nos ven en estos pequeños episodios que estamos creando, como dijo Javier, para liberar esos mitos acerca de la mala mano. Como les decimos aquí, la mala mano no existe. Bueno, el episodio número 7 es con el tema cómo potenciar el poder terapéutico con las plantas en tu vida diaria, ¿ya? Entonces aquí nosotros cuando hablamos acerca de terapia decimos, ¿será que acaso tenemos que ir al médico? ¿Ya? Pues entonces les comentamos que no tenemos que ir al médico. Nosotros tenemos digamos, una de las mejores medicinas que Dios ha puesto en la tierra. Entonces, el principal motor de todo esto para que nos ayude a mejorar nuestra salud física, al igual que nuestra salud mental, es en este caso las plantas. El mismo hecho de que tú inicies con el cuidado de las plantas te ayuda a que tú te mantengas conectado con la naturaleza. Podemos traer aquí a colación algo que muchos de nosotros alrededor de todo el mundo, no solo Ecuador, esto fue alrededor de todo el mundo, lo que fue la pandemia. En la pandemia, muchas de las personas que no les gustaban las plantas comenzaron a adquirir plantitas, ya sean plantas de interior, sean suculentas o sean plantas de exterior. De forma, digamos, simplemente comenzaron a comprar plantitas, a adquirir plantitas. Es más, si mal no recuerdo, en una noticia de un vivero bastante grande en los Estados Unidos, recuerdo que escuché que ellos en pandemia fue el tiempo en el que más trabajaron, ¿ya? Porque ellos hacían envíos de plantas, obviamente con la debida bioseguridad, ¿ya? Porque recordemos que lastimosamente fue un tiempo en el que muchos de nosotros colapsamos, algunos fue tan fuerte vivir esto que, como uno decía, la muerte está en la calle. La muerte estaba así a la vuelta de la esquina. Uno escuchaba en tal, por decirles, a 3 casas de la mía falleció tal persona, personas que conocíamos, amigos que tuvimos, familiares, y fue algo tan difícil. Muchas de las personas que vivían en nuestras casas lastimosamente ya no están con nosotros, y pues los que estaban, o en este caso todavía siguen con nosotros, pero tenían enfermedades catastróficas, como una de ellas es la diabetes. Yo lo digo por experiencia, ¿ya? Mi mami sufre de esta enfermedad, entonces ella no quería ni salir, ella tenía un miedo tan drástico a salir y decía, mija, ¿yo cómo voy a salir? No, me va a contagiar eso. Entonces los únicos que salían en este caso no era porque ellos eran inmunes a la enfermedad, eran los hombres de la casa, no, sino que simplemente era por el hecho de que nosotras teníamos que tratar de estar pendientes de la cuestión de la bioseguridad de ellos, de la limpieza, del aseo. O sea, fue algo tan traumante. Pero yo un momento dado le dije a mi mami, yo en ese tiempo es donde yo comencé a adquirir muchas más plantas, ¿ya? No solo creo por cuestión mía, sino más por ella. Yo allí, específicamente en el tiempo de pandemia, fue donde adquirí más orquídeas, ¿ya? Entonces,
comencé a hacer contacto. Yo digo, ahí fue donde nosotros nos hicimos un poco más adictos a los teléfonos, a las redes sociales. Entonces yo tenía a mis amistades, comencé a hacer más amistades, a escribirme por WhatsApp, a escribirme por Messenger. Y conocí así personas en las cuales intercambiábamos el hecho de que una planta ha florecido, el hecho de que esta planta creció, y comenzamos a intercambiar plantas una vez que nos levantaron la cuarentena. Comenzamos a intercambiar plantas y lo que hacíamos era como en forma de liberar eso que nosotros teníamos, porque recordemos el hecho de que dijeron que ya estábamos fuera de cuarentena, no es que ya estábamos fuera de peligro. Entonces mi mami, ella decía, mija, pero ahora qué me va a pasar. Ella no quería salir de las 4 paredes de la casa, ¿ya? Y en ese entonces yo tenía mi jardín al aire libre, ya, o sea, un solar en el que estaba, que me lo habían prestado, ya, ahí tenía mi jardín, y la parte de las plantitas, pues yo las tenía dentro de un enmallado, de un cerrado. Y yo le decía, mami, pero ven, no te va a pasar nada. Sacarla de la casa fue algo bastante difícil, ya, porque ella tenía el mismo miedo de que le podía pasar algo. Entonces decía, mami, mira, esta orquídea me floreció hoy. Y el mismo hecho de que ella comenzó a ver las orquídeas, a ver las formas, al darse cuenta, dice, mami, mira, traje una planta nueva. Mira, mami, esto. Entonces ella comenzó, entonces ella se levantaba temprano, ya le quitó el miedo, se levantaba antes de las 6 de la mañana, y ella lo que hacía es ir a regar agua a las orquídeas, ir a regar agua a las plantas de interior que yo tenía. Entonces miren, es allí donde nosotros empezamos con nuestra terapia, con el mismo hecho de cuidar la planta, que esa planta es responsabilidad nuestra, que esa planta me está dando esa satisfacción tan grande de verla crecer, de verla florecer, de verla desarrollarse. Entonces miren, es una de las partes bastante maravillosas de este, se podría decir hobby, sí, se podría decir hobby, ya. Entonces, que nos ayuda a nosotros a mantenernos conectados con ese Dios maravilloso. Porque yo digo que el hecho de que tú veas una planta florecer, veas algo que crece, algo que tiene vida, ya, es una creación de Dios. Y nosotros también somos una creación de Dios. Y todos y cada una de las personas que estamos ahora en este planeta, pues somos nosotros una bendición. Dios nos puso a nosotros aquí, nos dejó aquí como una bendición, un regalo de pronto a algo que nosotros tenemos que hacer, porque eso es lo que siempre yo diré y continúo diciendo, que Dios nos dejó a nosotros con un propósito. De pronto tú todavía no descubriste cuál es ese propósito, pero es para que tú puedas crear ese propósito, es necesario que tú estés bien física y mentalmente. Y una de las formas para poder hacer eso es las plantas. Las plantas son una de las mejores terapias que pueden haber, y lo digo con experiencia. Nosotros muchas veces, por lo menos yo, a veces nos cansa, es verdad que sí nos cansamos, nos agotamos de la cuestión de la casa, el mismo hecho de a veces de trabajar, porque no solo uno es ama de casa, sino de pronto manejas un negocio, tienes un hijo o una hija adolescente, no es lo mismo cuidar a un pequeñito que cuidar a un adolescente. Entonces, y a mí me ha cogido como nueva, si se puede decir así, porque yo tengo 2 niños de diferentes edades, la una de 16 y el otro de 4. Entonces, como que sí te es un poco complicadito, pero bueno, no es algo que no podamos. Entonces, a veces cuando estoy un poquito cansada o no, o en este caso, pues me siento con algún malestar, me duele el cuerpo o me duele la cabeza, yo no soy de las personas que me gusta tomar pastillas. Entonces yo lo que a veces le digo a mi hija, mi hija, mírame un ratito al bebé. Yo, o vengo con mi niño, a veces a mi hijo también le encanta venir acá. Entonces le digo, me voy un ratito al jardín. Vengo y me pongo a retirar hojas secas, me pongo a limpiar, me pongo a hacer cualquier cosa.
y yo después, créanme que me voy es livianita, digo, nada, no me duele, no siento ningún cansancio, no siento nada. Entonces es allí donde nosotros debemos analizar esto. El mismo hecho de cuidar las plantas es aquellos que a nosotros nos da ese sentido de satisfacción y a su vez también un sentido de responsabilidad. De responsabilidad, así es. Entonces nos sentimos bien. El momento en el que nos sentimos bien, pues tenemos estos sentimientos tan hermosos que son, ¿no? Uno de los sentimientos que más se nos presenta, que es la serenidad, ¿ya? Nos estamos serenos, tranquilos, como que todo tal vez ese corre, ese apuro del diario vivir, de la misma rutina de nuestros hogares, de nuestro trabajo, hace que nosotros estemos tan bien, estemos tan serenos, tan tranquilos, que de esta manera pues evitamos, tal vez quien quita de pronto, tal vez algún problema de corazón o un derrame o alguna cosa, pero el mismo hecho de que tú vuelvas a conectarte con la naturaleza te permite que tú te mantengas así tranquilo, te mantengas bien, te mantengas nivelado, si se puede decir también. Entonces, no sé, Javier, de pronto quiere decir algo. Solo como para recalcar los puntos fuertes hasta ahora. Como terapia, yo sé que algunos de pronto deben de haber, tal vez por una experiencia propia o lo han visto. Está, por ejemplo, el hecho de las terapias tipo físicas, ¿sí? Donde que por haber circunstancias es necesario que una persona reciba un tratamiento especial, ejercicio adicional. En caso por ejemplo, de operaciones, de accidentes, hay necesidad de reconstruir alguna parte del cuerpo y darle la flexibilidad que antes tenía. Es normal, por ejemplo, en deportistas, sobre todo en los deportistas de alto desempeño, donde constantemente están utilizando su musculatura, a los corredores, el tema de las piernas, y ellos no es que solamente hacen ejercicio, normalmente hacen terapia reconstructiva para poder retomar la flexibilidad que teníamos antes. El hecho de que se utilice con cierta frecuencia, o mejor dicho, con mayor frecuencia, los músculos, hace que se vayan desgastando de a poco, y es necesario retomar de alguna manera la flexibilidad o la fuerza que tenían estos a través de terapia. Por supuesto, hay terapeutas físicos muy buenos que trabajan con ellos, ¿ya? Y el propósito básico de la terapia es eso: recuperar, o por no decir que mejorar, la condición en la que estaban antes. Ahora, ¿qué hay con nuestro desgaste emocional? Con nuestro desgaste que en realidad a la larga es físico. A veces parece que la parte emocional estuviera desconectada de la parte física, cuando no es así. No es así. El estrés es un factor que en este siglo, el siglo pasado, ha sido uno de los factores que ha asesinado más personas alrededor del mundo. Y el estrés nos come vivos. El día a día, el movimiento de la misma sociedad actualmente es completamente diferente. Hay generaciones, ya por lo menos 2 o 3 generaciones, que no sintieron esa paz que había hace ya más de 60, 70 años. Y retomar esa conexión con la naturaleza hace que todo este cortisol, que es la hormona causante de producir toda esa cadena de efectos físicos que tenemos en el cuerpo, se reduzca. Te explico un poco del cortisol. Cada vez que nosotros tenemos una alerta primitiva, como se puede decir, la gente antiguamente vivía asustada, tenía que estar atenta si no te comía un tigre, si no te comía un león, si algo no pasaba, si en la cueva donde vivías no se te iba a caer encima, tenías que estar alerta. Y estos sistemas como el cortisol fueron diseñados para mantenernos vivos. Lo que pasa es que ahora ya los leones, pues a menos que te metas a un zoológico y el león esté hambriento, pues ya no te van a comer, pero tenemos todavía esos sistemas. Y tu mente es tan poderosa, es tan prolífica, que te empiezas a imaginar historias. A veces, por ejemplo, no llega tu esposo a la hora que acostumbra. Enseguida la mente empieza a jugar. Algo le pasó. Si eres una esposa que confía en su esposo, se enfermó,
chocó, tuvo un accidente, algo sucedió, lo despidieron del trabajo. O si eres una mujer celosa, seguro se fue con la otra. Y empiezas a inventarte historias. Y hay una... miren, de este asunto de inventarnos historias, hay una estadística ya. El 92% de las cosas que nosotros, de las preocupaciones que nosotros nos imaginamos, jamás suceden. Jamás suceden. Y es ese 92% de cosas que nosotros nos imaginamos que nos empieza a bombardear de cortisol. Y nos comenzamos a sentir mal. Y nos empezamos a estresar. Y ese cortisol no es que está hecho para estresarnos. En realidad ese cortisol estaba diseñado para que si es que ves un tigre, te ves un león, se va a caer la cueva donde estás. Le da fuerza, hace que todo tu sistema interno empiece a bombear más sangre, que se eleve la presión, que se empiece a elevar el ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para que todo tu cuerpo esté preparado para una de dos cosas. Para salir corriendo o para pelear. Sí, para una de esas dos cosas. Y resulta que en la actualidad, pues, uno se pone a pensar un montón de cosas, pero no sirve de nada. Ni correr, ni pelear. A menos que le caigas a sartenazo a tu esposo cuando venga y él ni siquiera sabe de qué se trata. Entonces, ese sistema fue diseñado para eso. Pero ahora, como tú no tienes esta respuesta, simplemente todo ese, digámoslo así, ese cóctel de estímulos que tienes dentro de tu cuerpo ya no tienen para dónde salir. Y como leí en algún documental alguna vez, todos estos químicos que son generados de manera natural dentro de tu cuerpo empiezan a cocinarte vivo. Y parte de ahí están las úlceras, están por ejemplo las migrañas, los conocidos ataques diabéticos por emoción. El mismo hecho del dolor del estómago, la presión del pecho, que la ansiedad mismo, que no puedes respirar. Entonces son muchas de las cosas que normalmente causan el incremento de la cortisona dentro de nuestro cuerpo. Cortisol, perdón, del cortisol dentro de nuestro cuerpo. Entonces, miren, es allí donde nosotros debemos analizar que es verdad, y yo creo que todos y cada uno de los seres humanos, por lo menos los que ya somos conscientes, porque los pequeñitos nos estresan, pero ya los que somos conscientes, sí nos estresamos, porque de pronto están de pagar las cuentas por los niños del colegio, por la escuela, por las tareas, por los quehaceres de la casa, por el trabajo, por millón de cosas. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que buscar un mecanismo de desestrés, porque si decimos que estamos estresados, tenemos que buscar cómo desestresarnos. De pronto muchos de nosotros tenemos tal vez, yo veo que hay muchas, tanto hombres como mujeres, que tienen a veces rutinas para desestresarse. Aquí, por ejemplo, al lado de mi casa existe un área en la que vienen a jugar vóley. Entonces son hombres que por lo general ellos trabajan de las mismas 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y ellos pues ya en la hora a las 5 ellos ya están jugando vóley, entonces quedan hasta las 7. Entonces lo hacen como en forma para desestresarse. Es parte de su terapia. Así es. Entonces también de pronto a veces el hecho de estresarnos, de pronto a muchas de nosotras les gusta tal vez comprar, o les gusta salir a pasear de pronto con las amistades, o compartir, o simplemente buscar una forma como hacer alguna actividad en la que tú te sientas desestresado. Entonces es allí donde entra esto, buscar un lugar en el que tú puedas sentirte conectado con la naturaleza. Si de pronto nosotros todavía no tenemos un jardín, no tenemos un lugar en donde nosotros podemos conectarnos con la naturaleza, pues existen una gran cantidad de lugares actualmente, no solo aquí en el Ecuador, alrededor del mundo, ya, en que existen áreas verdes. Jardines botánicos, zoológicos, que no solo hay animales, sino también hay una gran cantidad de vegetación. La visita que hicimos al Parque Botánico es un lugar en Guayaquil hermoso. Muy grande, muy bonito. ¿Quieres empezar le decía yo,
si estás empezando a aprender acerca de las plantas y de pronto quieres tomarte la lección de los tipos de plantas, pues ándate para allá. Yo estuve haciendo eso. Creo que de cada 10 plantas que trataba de adivinar qué era, creo que le pegué solo a 2 nada más. Pero ya fueron 2. Bueno, entonces, todo esto está a la mano. Existen también parques que ya los parques no son solo Las sillas típicas que había sí, antes. no Sí. solo hay jueguitos para los niños, jueguitos infantiles, sino también ya existen áreas verdes específicamente creadas de pronto. Recuerdo todavía, traigo a colación esto y él ya se va a acordar de que es hace como unos 19 años. Yo le llevé a mi esposo a un parque que se llamaba el Parque de los Enamorados en la ciudad de Bocay. Sí. Ya estamos, creo que hora 20 Sí, más o de menos, pronto, sí. de aquí de donde nosotros vivimos. Y en ese lugar lo que me gustaba era que era un lugar que las mismas plantas estaban con formas de corazones, los asientos eran de cemento y habían así como en forma de cuevitas que tenían forma de corazones, pero todo era hecho con peregrinas. Imagínense eso florecido en la época cuando era de floración. Créanme que eso era algo hermoso. Y yo le llevé una vez a él cuando nosotros éramos enamorados y le gustó el mismo hecho de ver todo eso florecido, blanco, rosado, rojo. Era hermoso, un lugar hermoso, pero lastimosamente eh, ya no existe. Entonces son 19 años atrás. Pero Mire, bueno. eso por ejemplo, este efecto de tener todo junto así florecido, es una consecuencia bastante buena de tener una buena planificación de lo que tú pones en un espacio verde, ¿sí? Un espacio bastante Y un grande espacio era, sí, bastante grande en bastante realidad, grande sí, era, sí. sí. Y no es que las peregrinas era lo único que había, pero era un contraste, pero bastante impresionante, de verdad. Bueno, entonces miren, como les decíamos ya, entonces hablamos acerca de los parques, pero no solo los parques, ahora también de pronto, si ya estás en esto de este hermoso hobby, también puedes hacerlo en forma terapéutica, salir a los viveros a disfrutar de ver nuevas plantas o ver simplemente la misma floración, el hecho de ver los colores, las texturas. Una vez que pasó, les comento ya, esto ya se estableció un poquito más, yo creo que lo de la pandemia ya, nosotros nos íbamos con mi mami, yo comencé a hacerla a mi mami también, mi cómplice, y nos íbamos con ella, le decía a mi esposo, llevémosla para ir a ver plantas. Y mi mami ya comenzó pues a ir conmigo. A mi mamá le encantan las plantas de flor. Una de las razones por las que yo tengo los amarilis o las azucenas es por ella, porque a ella le fascinan las flores. Entonces con ella fui a comprar, les comento, la Monstera Thai Constellation que yo tengo, porque yo se la había pedido a la chica del vivero, que es una amiguita mía, que si un caso llegara algo así, me lo hiciera saber y para yo irla a comprar. En el canal de YouTube pueden ver cómo está. Ya, Sí. entonces sí, está hermosa, está hermosa. Entonces yo la llevo a mi mami y cuando yo la veo me dice mi mami, mija, ¿estás segura? Esa planta está como un poquito feíta. Yo le digo, mami, le digo, no, le digo, verás cómo se va a poner de hermosa cuando ya ella crezca, yo ya la ponga bonita, la recupere porque he venido maltratada del viaje. Entonces, bueno, pero no le pareció. Entonces, pero ella se enamoró de otra planta. Me recuerdo que se enamoró de unos geranios. Le digo, ¿quieres? Vamos llevando los geranios. Entonces nos trajimos los geranios y los pusimos enfrente de la casa. Y ella, créanme así, que todos los días salía a quitarle las hojitas secas, las florcitas que se estaban apagando, a retirarlas. Entonces ella ya comenzó a irse conectando mucho más con el hecho de mantenerse fuera de casa. Ya, para algo que ella al principio tenía miedo de salir, o sea, fue algo como que uno se bloqueó y no se podía salir. Y ella ya comenzó. Entonces, Fue un primer paso magnífico. sí, Sí. entonces ella comenzó a salir más y ya la comencé así a llevar algunas veces. Después me decía, no, mija, no, ándate nomás tú, de pronto si hay alguna plantita por ahí de flor, la traes. Entonces, y ella se quedaba en casa. A veces decía, no, me voy a quedar porque póngase que se lleven mis plantas.
Entonces miren, entonces es esto que quiero que ustedes tengan en cuenta, que no necesariamente si todavía no tienes la oportunidad de tener ese jardín o ese espacio verde, ese paraíso, ese lugar en el que tú puedas tener un refugio para ti, puedes buscar áreas donde exista naturaleza, donde haya vegetación. De pronto tienes familiares que viven en el campo o que en este caso también yo tengo muchos familiares que viven una parte, si se puede decir así, media boscosa. Sí, una Sí, zona rural. ya es bastante. Créanme, pero que es hermoso. Yo cuando vamos con mi esposo, yo voy así pegada a la puerta perdón, a la ventana de la puerta y voy que miro y miro y miro y miro. Ay, Dios mío. Tenemos un video, ¿cierto? De eso. Sí, creo que Sí, hay un video acerca claro, de sí, eso. Oye, sí, créanme sí. que es hermoso. El solo hecho de ver verde, no sé, por lo menos a mí me llena de una tranquilidad tan grande. Y cuando yo voy para allá, le digo, allá no hay bulla. Allá no hay nada, allá todo es tranquilo, todo es paz, armonía, a diferencia de aquí de la ciudad, que la bulla, que es, o sea, todo lo que nos estresa. Pues alguien como no está hablando parece que ya se está, se está aburriendo. No, la, nos falta un par de horitas de sueño, pero lo importante es estar aquí. Sí, O es sea, que nos acostamos un poquito sí, tarde, sí. lo que sucede es que, bueno, sé que de pronto muchos de ustedes tal vez no les es importante, pero el día de ayer nosotros cumplimos 17 años de casados, entonces nos dimos un ratito, un Ujú, tiempito para nosotros ujú. en la tarde y ya llegamos tarde a casa, pues entonces ya después igual los Está la niños, rutina de la casa, y todavía está claro, esperándonos. igual todavía la realidad es verdad de la casa, era necesario que estemos allí, entonces ya yo me encargué de la casa y mi esposo pues llevo a mi niña a que ella disfrute el hecho de que habían llegado juegos mecánicos acá, entonces quería ir y entonces es necesario que a veces separemos el tiempo igual para hacerlo aunque terminemos cansados. Hay algo curioso ahorita que mencionas el tiempo. Yo he estado últimamente haciendo cursos sobre todo para de administración del tiempo, para, ¿cómo se podría decir? Para personas que desean desarrollar habilidades de alto desempeño. En mi caso, para pasar de ser un trabajador, un adicto al trabajo, a una persona mucho más productiva. Y, y entre algunas de las cosas que he aprendido y que se los comparto con ustedes y que se les comparto gratis porque a mí sí me costó plata, es que cuando nosotros agendamos nuestra semana, las personas que acostumbran trabajar con agenda, siempre cometen un error. Y ahorita que estamos con este tema de la terapia para eh, tratar de quitarnos un poco el estrés, el primer error que nosotros cometemos es que empezamos a poner en nuestra agenda, planificar nuestra agenda, todo primerito que nada, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Sesión a tal hora, reunión a tal hora, planificación de esto. Es lo primerito que siempre hacemos, ¿ya? Y está comprobado, porque esto de aquí, no tengo los nombres de las personas que han hecho los estudios, pero está comprobado que cuando alguien quiere ser un trabajador de alto desempeño, o sea, efectivo, que sienta que su tiempo no es que se le va en el aire, porque muchos trabajamos, dice, el día de hoy no hice absolutamente nada. O llegamos a la casa y resulta que decimos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero llegamos golpe de 6 de la tarde, nos queda 7, 8, 9, 10, 11 si nos quedamos un poquito más. Nos quedan 5 horotas ahí. Resulta que decimos que no tenemos tiempo. Entonces hay un tema con la administración de la energía. Y parte del problema de la administración de la energía, que tal vez en algún momento podremos hablar mucho más extendido, es que nosotros no le asignamos la importancia que tiene a nuestra propia vida. Esta agenda de la que te estoy hablando, el primer punto y el más importante, mucho los más importantes que nosotros tenemos que poner bien en claro en esa agenda y que no son negociables, son el tiempo para nosotros. El tiempo para nosotros. Agendemos a las horas que vamos nosotros a salir. Lo siento, señores,
empleadores o jefes. Es algo Pero bastante difícil. nosotros necesitamos poner en claro nuestras prioridades. Nosotros tenemos que poner nosotros mismos ese punto sobre la I diciendo, este tiempo de aquí es mío y es no negociable. Sales 5:30, 5, 6 de la tarde, sal a esa hora. El sábado y el domingo déjatelo por completo para ti, a menos que tu contrato exija que también trabajes en día sábado o que hagas otro tipo de jornada. Pero ese tiempo es para ti. Agenda ese tiempo. Si tienes un cumpleaños de tu hijo, si tienes un evento al que tienes que ir, ve con tiempo agendándolo. Si vas a tener un compromiso en el que tienes que estar ahí porque para tu hijo es importante, agéndalo. Por decir, día jueves y el día lunes, ya empieza a ver cómo acomodas tu agenda, a ver qué actividad mueves para tener libre ese día. Si tienes que comunicar eso a algún jefe, velo haciendo con tiempo. Entonces, ese tiempo es el que tenemos nosotros que aprovecharlo. Y una manera de las buenas para aprovecharlo, pues, es con el cuidado de las plantas, con esta plantiterapia, como había escuchado por ahí que también le dicen. Y, sí, es sí, así donde empieza el famoso hashtag plantiterapias. Entonces, y sí, es verdad que yo creo que el mismo hecho de venirlas, de regarlas, o sea, como dice, de cuidarlas, hace que nosotros tengamos esto. Yo tengo muchas personas conocidas, más tengo una amiguita que ella padece de ansiedad. Ya ella, como dice, ella igual sigue un tratamiento con un especialista, pero ella dice, es algo que de verdad yo necesito, por lo menos si quiero, aunque sea estar una media hora, unos 20 minutos con mis plantas. Yo voy, las riego, reviso si hay alguna hojita amarilla, me pongo a podarla, me pongo a abonarla, cualquier cosa, pero es el hecho de estar en ese espacio tuyo, en ese momento de conexión con la naturaleza, lo que hace que tú te sientas bien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que lastimosamente vivimos en un mundo bastante acelerado, porque ahora yo siento que de verdad, si comparo, perdón, ay, la emoción. Si yo comparo cómo era antes, decía mi esposo, como que antes los días eran mucho más largos, pues que de pronto tal vez digo yo, antes era más joven, no lo sé, pero como que los días eran más largos y ahora son mucho más rápidos. Pero a pesar de eso, yo trato siempre de sacarle tiempo a mis plantitas, porque es más, hasta en nuestra familia siempre me dicen, pero ¿cómo haces tú para tener ese jardín? O sea, tu jardín, o sea, ¿cómo lo haces? Le digo yo, por ejemplo, los domingos, que por lo general se suele dormir a veces hasta las 8 de la mañana, yo ya estoy en pie a las 6. Yo dejo ya hecho el desayuno, un cafecito por ahí, entonces mi esposo cuando se levanta a veces suele ir por el pan, pero yo dejo hecho un cafecito rapidito y yo vengo y me tomo un bocado de café y bueno, fuímonos, ahora sí. A ver, vamos a revisar. A ustedes les tocaba riego, a ustedes les tocaba poda y hasta un momento que yo venga, yo ya reviso así, rápido, qué es lo que tengo que hacer y lo hago. Entonces, yo luego voy y de pronto ya se han despertado o a veces no se despiertan o suelen venir a buscarme y dicen, mami, ya estamos despiertos, o bueno, si es que nosotros tenemos por lo general a veces organizado algo de pronto de salir, entonces digo, ya listo, me voy, me preparo y nos fuimos, pero por lo general siempre estoy en eso, a veces así, aquí por un ejemplo, a veces estoy conversando y ustedes dirán, ella está mirando a otro lado, ¿qué mira? A veces veo de pronto alguna mariposa o me percato, digo, ya ve, y una orquídea va a florecer. Vea, ya falta de podarla ya. Entonces, a veces en mi misma cabeza el hecho de tener que hacer algo aquí, pero yo ya estoy que me pica las manos de hacer algo. Entonces, miren, pero es un trabajo que de verdad que yo no siento cansancio. A veces el mismo hecho, yo creo que de hacer labores en la casa, tal vez es un poco cansado, pero en cambio acá, el hecho de que yo pienso, de verdad, yo pienso y yo creo que muchas de las personas que tenemos plantas hacemos esto,
de conversar con ellas, de mostrarles nuestra emoción o nuestra tristeza también, porque a veces de pronto nos sentimos tristes simplemente por alguna cosa, por algo que pasó fuera o alguna noticia, porque a veces hasta las noticias en la tele nos ocasionan ese mismo estrés, esa misma tristeza. Entonces, pero yo vengo acá, yo veo, busco la forma de hacer cualquier cosa, o yo veo que una plantita me ha crecido más, y a veces mi esposo dice, ¿cómo ha crecido más? Yo la veo del mismo porte. No, ha crecido más. Mira, bueno, tenía tantas hojas y ahora está más grande. Entonces, son cosas así que a nosotros, los que amamos las plantas, nos ayudan mucho a mantenernos conectados con ese, ¿cómo se podría decir? Con esa persona, no sé, como que, o sea, como que nos lleva a meditar, o sea, a meditar, a nosotros a estar más conectados con nosotros mismos, a tomarnos ese tiempito de En compartir. realidad es eso, o sea, es darnos el tiempo para, incluso para podernos escuchar a nosotros Sí, mismos. Yo he escuchado ya de algunas personas de este tema, hablando de cómo aprovechar, o mejor dicho, eh, sentir el lujo de la soledad. Y yo decía, la soledad de pronto no es buena, pero después de escuchar esta conferencia, eh, en la que te decía que prácticamente cuando estás en soledad de otras personas, porque cuando estás en un jardín en realidad estás lleno de vida, tienes una oportunidad única de empezar a escuchar a la única persona más importante en tu vida. Lo sé, vas a decir, mis hijos, mis padres, no, nosotros, a nosotros mismos, a yo. a escuchar nuestros pensamientos, a entablar diálogos, sacar adentro, un poquito para afuera ese diálogo interior, no, no tomar decisiones escuchando lo que dice una persona, lo que dice la otra, no, escuchando lo que yo quiero, lo que me parece que me va a funcionar y lo que me va a permitir ser feliz, que a la larga todo el gran misterio de la vida es eso, Buscar. el para qué, o sea, ya ni siquiera es buscar, es permitirnos ser felices. Sí, bueno, si lo Sí, podemos ser analizamos felices así, como estemos. sí, es verdad, Sí. como muchos, y es más, una frase la dijo una persona cercana a nosotros, no me di cuenta que era feliz. Ahora que ya no está, Ujú, me doy cuenta que he sido feliz, ujú. porque a veces él habló acerca de la soledad en el sentido de que tú estés conectada, o sea, perdón, desconectada de los demás, es muy bueno, es relajante y es esto que te permite a veces que tú evites problemas mayores cuando te conectas contigo misma, cuando comienzas a conversar, tal vez si tienes alguna pena grande o hay alguna cosa que te esté incomodando, a veces el mismo hecho de mantenerte desconectado en un lugar en el que te traiga tranquilidad, te va a hacer que tú te puedas darte cuenta que si ese problema ya realmente vale la pena seguirlo pensando, seguirlo sufriendo, o simplemente tiene una solución, porque me decía siempre Javier, me dice, si es que es un problema, O sea, va a tener, siempre, le explico como, completo. como, Si el problema tiene solución, ¿por, pues ¿por qué te no hay por qué preocupas? preocuparse. Pero si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Entonces, miren, es allí donde nosotros podemos tomarnos ese tiempito para analizar eso. Pero esa soledad bonita, esa soledad que tú sabes que cuando retornas nuevamente a tu momento de familia, de tu hogar, a tu realidad, ya van a estar allí. Pero tan distinto debe ser sentirse solo, que ya no hay tu compañero, que ya no está tu compañera de vida y que estás solo porque tus hijos ya cada uno de ellos ha formado un hogar y está solo. Entonces es allí donde nosotros también podemos retomar algo que nos gustó hace tiempo. Porque les comento algo, yo tengo muchas personas, amigas, como les digo yo,
amiguitas que ya son grandes, amiguitas ya de edad, y algunas de ellas a veces tienen así 1 o 2 plantitas fuera de casa. Y yo le digo, pero ¿por qué no pone otra? Yo le traigo, a veces digo, yo le regalo. Me dice, no, dice, no, mejor no me traiga ese porque a mi marido no le gustan las plantas. Entonces yo le digo, pero a usted le gusta. ¿Por qué no? No, dice, es que a veces para evitar problemas, él dice que las plantas, no sé, no le gustan. Entonces, a veces nosotros dejamos algo que nos gusta por mantener tal vez esa tranquilidad de evitar problemas, lo dejas. Pero, como decíamos hace un rato, Dejamos de lado. dejamos de lado la felicidad y y Dios nos mandó a nosotros para ser felices. Tal vez de pronto cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, no tenemos tal vez la estabilidad económica y no nos podemos comprar algo porque no tenemos el dinero, ¿ya? Pero ahora si tenemos de pronto la oportunidad, no necesariamente una planta de 300, 500 dólares, pero el mismo hecho de que si es algo que me gusta, yo me puedo comprar una planta de $1, una planta de 75 centavitos, plantas de 50 centavos. Entonces, ustedes miran tan bajito y dónde se compra. Sí existen plantas pequeñitas, o en este caso, pues que las podemos encontrar a veces en las ferias, ¿ya? Plantas económicas. Entonces, esto es aquello que te hace sentir bien. Te mereces ser feliz. Y nosotras, como yo siempre diré, nosotras, aunque se suene feo o aunque a veces digan muchos, tal vez ella esté en contra de los hombres, la mujer, la mamá, la ama de casa, la esposa, es el pilar fundamental de la casa. Y si nosotras no estamos bien emocionalmente, no estamos, o sea, nuestra casa se viene abajo por más que uno diga, no, si igual mis hijos ya son grandes, mis hijos son jóvenes, mi esposo puede hacerse solo. No, se viene abajo en la casa y a veces uno cargar todo ese peso se es difícil. Entonces, nosotros tenemos que estar bien, no solo físicamente, sino mentalmente. Y ya hemos analizado en este caso con Javier, que nos dice que liberamos una sustancia que a nosotros nos enferma, y eso sí lo he comprobado. Nosotros a veces nos enfermamos es de la nada. A veces estoy bien, amanecí bien, estoy contenta, estoy feliz, pero me dieron una noticia fea. O recibí algo y ya automáticamente me pongo a pensar algo, o de pronto vi una noticia y dijeron tal cosa y esa persona yo la conocí y ya me comienzo a enfermar y me duele la cabeza, me duele el estómago, cualquier cosa me pasa. Entonces, bueno, debemos nosotros analizar eso, que estamos aquí para ser felices y es momento en el que tú tomes la decisión que si tienes la oportunidad de crearte ese espacio verde, de crear un paraíso verde para ti, para que sea usado como una terapia, para que simplemente disfrutes de algo que te gusta y que no has podido, porque muchas veces nuestros familiares o las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, no, tú no vas a poder nunca tener una planta porque tú tienes mala mano, porque tú simplemente las plantas no se han hecho para ti, porque tú tienes el famoso mal bajo, que ahora ahorita me acordé de esa frase que siempre suelen decir, no, dices que ella tiene mal bajo. No. Nosotros simplemente lo que nos hace a veces que nuestras plantitas mueran es el desconocimiento que, como les decía yo, y aquí traigo a colación esto, el tipo de sustrato, los riegos, el tipo de planta, si es una planta efímera o no. Entonces, estas cositas es las que hace que nuestras plantitas no estén allí. ¿Sí? Entonces, pero quitémonos todo eso y tomémoslo en un momento como de terapia, de relax, de conectarnos con nosotros mismos. Si todavía no hay esa área verde, pues te invito a que busques un lugar hermoso. ¿Quién quita y tienes una amiga con un jardín bonito y le dices, bueno, me permites de pronto ir a ayudarte a hacer limpieza, mantenimiento? Yo suelo hacer eso y a pesar que yo tengo mi área, a veces tengo amiguitas que me dicen, voy a hacer, vente ñañita a ayudarme a hacer limpieza en mi jardín. No hay problema, yo me voy. Yo digo, bueno, vas a podar, yo no tengo de eso. Entonces, mire, también, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, prácticamente
hemos visto diferentes maneras de abordar la jardinería, el cuidado de plantas como una terapia, ¿ya? Desde el mismo cuidado, el hecho de mantenerte entretenido, está la parte de la conexión con la naturaleza, está ya se me perdió el último tema. No, pero